Bueno, ¿cuándo dos funciones son iguales? ¿Qué voy a decir? Yo tengo una función f y lo voy a escribir de esta manera. Esto quiere decir que la función f se simboliza de esta manera. Va de A a B, tiene dominio en A y codominio en B. Esta es una forma de escribirlo. Y voy a tener otra función, qué sé yo, g, que va de C a D. O sea, la función g tiene dominio en C y codominio en D. Se escribe de esta manera. Acá cambiamos los símbolos tradicionales de F a B. Puedo escribir cualquiera. ¿Sí? O sea, G es el nombre de la función, como antes era F, y C y D son dominio y codominio. ¿Es lo ¿Cuándo? mismo? Perdón, Perdón, ¿es lo mismo? ¿a qué te referís con que es lo mismo? Si la función es lo mismo, o sea, da Eh, igual cómo lo escribas. Sí, 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 yo le puedo cambiar el nombre. O sea, en vez de poner, yo acá hubiera podido empezar y decir una ley G, una ley H, una ley M, la letra que Claro, yo sí. quiero. Y acá puedo ponerle en vez de A y B, le puedo poner C y D, X no, porque después la vamos a necesitar. Pero T y B corta son letras, símbolos. Lo que sí tengo que reconocer cuando defino que los conjuntos, que tengo dos conjuntos que se llaman tal y tal, que no son vacíos, y una ley que se llama de tal manera, si le pongo, qué sé yo, T, B corta y H, entonces acá digo T, B corta y H. Cambio los símbolos. Primero se nombra el dominio. Cuando digo la definición de función, Sí. mira, en la definición que yo les estoy escribiendo acá ahora, sí, pero a veces no lo nombran primero. Lo importante es que lo nombre. Lo importante ahí es que diga que barra todos estos ítems, que hay dos conjuntos que son no vacíos, que hay una ley que se llama F, que esos tres elementos asociados entre sí constituyen una función siempre que a cada uno de A le corresponda a uno de B. En realidad la definición está más en lo amarillo que en lo anterior, pero si yo digo solamente lo del amarillo, puedo empezar por acá, pero tengo que aclarar que A es un conjunto no vacío, que B es un conjunto no vacío, y que la ley es la que me va a determinar si yo le hago corresponder un único y bien determinado elemento de un conjunto a otro. Pero lo puedo nombrar de otra manera, se lo puedo decir de otra manera, siempre que estén todos estos elementos. Es más, por ahí ustedes ven otro apunte o otro libro, va a estar todo esto, a lo mejor con otro orden o dicho de otra manera. Tal vez en el apunte yo no me acuerdo cómo lo escribí. Tal vez en el apunte esté escrito distinto, pero va a estar todo esto. O sea, la forma de decirlo puede ser diferente, pero el concepto tiene que estar bien. En general no va a variar mucho de acá, pero tiene que estar. Profe, ¿a qué se ¿Sí? refiere con que el elemento esté bien determinado? Que sea único. ¿Sí? Cuando yo digo un único y bien determinado, bueno, porque vos ahora no, porque estoy hablando de funciones en general. Pero más adelante vamos a ver funciones donde va a haber cuestiones matemáticas, entonces tiene que ser uno solo y de acuerdo a la ley esté bien determinado. Por ejemplo, en el ejemplo que puse al principio, que yo dije, Rosario es una ciudad de la provincia de Santa Fe. Asocio Rosario con Santa Fe, según la ley. Entonces, bueno, es única, porque Rosario es la única ligazón que tiene, la única provincia a la que pertenece Santa Fe, pero además está bien determinada, porque no asocio Rosario con Córdoba. Ah, ok. ¿Sí? O sea, es una sola que tiene que estar bien determinada de acuerdo a la ley, lo que tengo planteado. Lo más importante es que sea única, ¿sí? Bien, acá lo que yo quiero saber, ¿cuándo la función f va a ser igual a la función g? O sea, ¿cuándo puedo decir las dos funciones son iguales? Después, cuando
avancemos un poco más, esto nos va a servir mucho, porque es muy importante. Tienen que cumplirse 3 condiciones para que 2 funciones sean iguales. Ustedes me dirán, ¿cuáles son esas condiciones? La primera, que se pueden poner en distinto orden, es que A sea igual a C. ¿Qué estoy queriendo decir acá con que A sea igual a C? Lo que estoy queriendo decir ahí es que el dominio de la función f tiene que ser igual al dominio de la función g, porque si no, no son iguales. Para ser iguales, el dominio de una tiene que ser igual al dominio de otra, es fundamental. Y en el mismo caso pongo que b sea igual a d, o sea, el codominio de f tiene que ser igual al codominio de g. Y la tercera función es que las imágenes de la primera función sean igual a las imágenes de la segunda función. Y acá hay una salvedad matemática que tengo que poner. Porque acá alguien me va a decir, pero si solamente A, o sea, en A son iguales, las funciones no van a ser iguales. O sea, tengo que tener todas las... Esto es la imagen. Fíjense que cuando pongo f de A, estoy poniendo la imagen de A. Y acá estoy poniendo la imagen de G. Bueno, acá tengo que agregar, tendría que poner esto para que valga. Para todo A que pertenece a la función f. Y como son iguales a la función g también. ¿Sí? O sea, esa tercera expresión, tengo que tener cuidado de escribirla bien. Ahí lo que estoy diciendo es que todas las imágenes de A tienen que ser iguales a todas las imágenes de, perdón, todas las imágenes de F tienen que ser iguales a todas las imágenes de G. Por eso pongo para todo, o sea, en realidad no puedo escribir todas porque es las leyes las desconozco, pero lo que estoy poniendo en teoría es, cuando pongo el para todo, ¿sí? Estoy diciendo que para todos los que están en F y para todos los que están en G, las imágenes tienen que ser iguales. Ahí estoy diciendo eso con igualdad de funciones. Voy a ir un poquito al Paint, si lo encuentro. A ver. Fíjense, esta no, ya directamente las imágenes son distintas. Acá no puedo hablar de igualdad. Aguárdenme que les voy a buscar una. Voy a poner otra. A ver, acá. Las 5 y las 6, creo que estas ya las había puesto. Bueno, Profe, ¿puede repetir lo que dijo recién antes de dar el ejemplo? sí, cómo no. Las 3 propiedades. El dominio de F, para que F y G sean iguales, para que suceda esto, el dominio de F tiene que ser igual al dominio de G. El codominio de F ser igual al codominio de G. Y las imágenes en el mismo valor de F, todas las de F, tienen que ser igual a todas las imágenes de G. Ahora sí, gracias. No, por favor, para eso estamos. Bien, y ahora los voy a remitir a una gráfica que no sé cuál va a ser, que estoy buscando, y aguárdenme, la vamos a tener que ver. Ahí estamos, esa quiero. A ver dónde la tengo. Acá, donde están todas juntas. Bueno, estas que están tachadas en rojo, obviamente no me interesan porque esta no es función, o sea que no me importa, y esta no es función. Acá, entre la 1, la 3, la 5 y la 6, que espero que se vean bien, hay algunas, podría decir, la función 1 es igual a la función 3, o la función 3 igual a la función 5, o la función 6 igual a la función 5. ¿Hay alguna que ustedes vean que son iguales? No. 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 Las que son más parecidas son estas. La 1 con la 5, fíjense. Son parecidas, pero no son iguales. Y
En matemática lo que no es exactamente igual, no es igual. Ahora, ¿por qué no? Fíjense que el dominio de esta es igual al dominio de esta. O sea, la F1, el dominio es igual al de la F5. ¿Sí? Las imágenes de la F1, o sea, tengo este elemento es igual a este y tienen la misma imagen. Este elemento es igual a este y tienen la misma imagen. Y el A3 es igual a este y tienen la misma imagen. ¿Sí? Pero no tienen el mismo codominio. Entonces no son iguales. ¿Sí? Muchas veces la gente tiende a pensar que estas dos serían iguales, pero si bien tienen el mismo dominio, tienen las mismas imágenes, pero no tienen el mismo codominio. Entonces, las funciones no son iguales. Perfecto. Bien, dicho esto, vamos a seguir con la materia, con un temita nuevo. Vamos a ver tres conceptos que ahora voy a escribir. Un concepto que se llama función, no voy a escribir, me voy a ir de acá, ya voy a volver, les prometo. Vamos a ver que una función puede ser, puedo clasificar a las funciones en inyectivas, subyectivas o biyectivas. O sea, una función puede ser inyectiva, puede ser subyectiva, puede ser biyectiva. ¿De qué depende cada una de estas cuestiones? Bueno, cuando yo voy a escribir la definición de función inyectiva, voy a decir, lo primero que tengo que decir es la palabra cualquiera. Puedo decir cualquiera, ahora sí puedo decir cualquiera, o puedo decir para todo. Para todo, digo bien. ¿Qué es ese simbolito que yo escribí antes? ¿Sí? Puedo escribirlo ahora otra vez y puedo decir que para todo, A1, A2, que pertenece al dominio de una función, pertenece a un conjunto A, la función va a ser inyectiva si resulta ¿qué cosa? Escrito, si resulta lo siguiente, que para cualquier, ¿sí? Estoy diciendo arriba para todo, no lo pongo abajo, ya lo puse, podría volverlo a poner, ¿sí? Siempre que tenga un A1 distinto de A2, esto implica, voy a buscar el operador a ver si lo encuentro, implica, ahí lo tengo, ¿sí? Que, tengo un mal puesto, ahora sí lo voy a poner, implica que f en A1 sea distinto de f en A2. Esa es la definición de función inyectiva. Parece fácil, pero es difícil de interpretar. ¿Por qué? Por esta cualquiera, parezco brasilero, cualquiera. Esto me da la pauta de si se entiende, es lo primero que tengo que ver, o esto del para todo, ¿sí? Que es esto que está acá, este simbolito. ¿Qué quiero decir? No lo puedo poner solo. ¿Qué quiere decir para todo A1, A2 que pertenecen al dominio de cualquier función? Quiere decir que yo, tomando una función, puede tener en su dominio millones de elementos. Bueno, yo voy a elegir dos cualesquiera de esos millones de elementos y todos tienen que cumplir con esto que estoy poniendo acá. Todos deben cumplir con la condición que está más abajo. O sea, dos cualesquiera, por eso está la palabra cualesquiera, ¿sí? O sea, no, yo tengo 20.000 elementos en el dominio de la función, los 20.000 elementos tienen que cumplir con esto, que yo saco dos elementos, cualquiera que a mí se me ocurra, que son distintos y tienen que tener imágenes distintas, todos los de la función.
Si pasa esto, la función es inyectiva. Si no, no es inyectiva. Vamos con ejemplos. Para eso nos vamos a ir otra El vez. ejemplo 1 sería inyectiva. Ahí las están viendo, creo, ¿no? El ejemplo 1 sería inyectiva. Fíjense que a este le corresponde 1. O sea, estos 3 son distintos y sus imágenes son distintas. La número 1 es inyectiva. La número 1 es inyectiva. La número 3, la número 2, esta número 2 no era función, así que esto no lo puedo analizar. La número 3 es inyectiva. No. No, ¿por qué? Porque No, si No. yo porque tomo comparten. este que es distinto a este, tienen la misma imagen. Cuando ya tienen la misma imagen, el concepto de inyectividad no se cumple. Yo tengo que tomar dos cualesquiera y no tienen que tener la misma imagen. Justo encontré estos dos, pasa que son tantos, que esta no es inyectiva. La 4, ¿es inyectiva? Sí. Sí, porque a cada uno del dominio le corresponde, o sea, yo miro la definición y... A cada, Sí, te escucho. no, que Ah, pensé que cada ibas a uno decir de algo. hable. Entonces, este es distinto a este. Su imagen es distinta a su otra imagen. Este es distinto a este, las imágenes son distintas, entonces es inyectiva. Y esta otra también es inyectiva, porque esta Sí. es distinta a esta, las imágenes son distintas. O sea que tenemos la 1, la 5 y la 6 son inyectivas. La 3 no es inyectiva. Bien. Todo esto después todos estos ejemplos, les aclaro, que están en el apunte, ¿sí? Y esto que yo estoy diciendo ahora va a estar escrito en el apunte. Aparte que lo van a tener grabado y lo van a poder mirar después en el canal. Bien, vamos ahora. Profe, Sí, el 3 sería biyectiva. no. Por ahora no sabemos qué es biyectiva. Sabemos que no es inyectiva. Espero, por lo menos quiero que eso quede claro. No sé si te quedó claro. El 3 No, no sí, es sí, inyectivo. eso sí, sí, sí. Ah, bien, perfecto. Espera, ya voy con la biyectividad. Vamos con la surjectividad. Segundo concepto, ¿cuándo es surjectiva una función? Esta es hermosa. Cuando la imagen de la función es igual al codominio. Esta es facilísimo. Cuando la imagen de la función sea igual al codominio. Bueno, vamos a ver en los ejemplos que vimos acá. En los ejemplos de recién, que no los encuentro. Hasta acá. Bueno, vamos a ver, acá lo tenemos, ¿sí? Tenemos el 5 y el 6, vamos a analizar el 5 y el 6. ¿Esta función es surjectiva? El 5 sí. El 5 sí, Sí. porque el codominio y la imagen son iguales. ¿Y el 6? No. 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 Codominio e imagen distintos, no es surjectiva. Esta, la 5, es inyectiva, pero no es surjectiva. La 6 es inyectiva, pero no es surjectiva. Vamos a ver si encuentro la 1 y la 2. Si la encuentro, la muestro. La encontré acá. La 1 y la 3, ¿sí? Fíjense, esta, la función 1, es surjectiva. ¿La imagen es igual al codominio? No. No, porque la imagen es B1, B2, B3 y el codominio es B1, B2, B3 y B4. O sea, el codominio son todos los que están en B y la imagen son los que están ocupando. ¿Y la 3 es surjectiva? Sí. Sí, la Sí. 3 sí, porque la imagen y el codominio es el mismo. Bien, entonces ahí tenemos un nuevo análisis. Vamos, ya definimos y explicamos surjectiva. ¿Cuándo es una función es biyectiva? Cuando es inyectiva y surjectiva a la vez. O sea, cuando cumple con esta condición y con esta, la función es biyectiva.
Vamos a ver las que teníamos. Entonces, la 1, repasamos. La 1 era inyectiva, pero no era suryectiva. Chau, no es biyectiva. La 3 no es inyectiva, pero sí es suryectiva. No es biyectiva. Claro, ahí me equivoco. La 5 es inyectiva y es suryectiva. Esta es biyectiva. Sí. Y la 6 es No. inyectiva, pero no es suryectiva. O sea que la única que es biyectiva es la 5, porque cumple con esas dos condiciones. No sé si se entendió hasta aquí. Sí, profe. Perfecto. Sí, sí. Sí, Bien. Vamos ahora con algo nuevo. Perfecto. Vamos a suponer, y no es más que un suponer. Vamos a ver, esperen que quiero levantar algo y no lo puedo levantar. Bueno, aguárdenme que lo perdí. No es fácil buscar esto. Aguarden un poquitito que no sé qué hice. A ver, vamos a ver el caso que teníamos. No sé si están viendo algo nuevo que puse en el Paint. A ver si. Sí, se ve. ¿Está? ¿Sí? Perfecto. Sí, sí. ¿Qué voy a hacer acá? En realidad la 2 no me interesa porque la 2 no era función. O sea que esto ya lo vamos a sacar. ¡Wow! ¡Qué porquería este Paint! Vamos a cortar. Vamos a pegar. Vamos a sacar este 2. Este ejemplo 2 no me interesa porque no era función. Vamos a analizarlo. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Se acuerdan que esta 1, esta función 1, era inyectiva? Voy a poner así para no escribir tanto. No era suryectiva. Y por lo tanto no era biyectiva. Bien. Ahora lo que voy a hacer es un ejercicio, nada que ver con lo que tengo. Alguien malintencionado puede decirme, a ver, vamos a suponer que se me ocurre cambiar el codominio y el dominio, invertirlos, ¿sí? Cambiarlos de lugar, o sea, hacer que el codominio sea el dominio y que el codominio sea el dominio y que el dominio sea el codominio. O sea, tener esta relación con lo mismo que tenía yo antes. O sea, que esto viniera acá, ahí y ahí. No sería una función. No sería una función. Fíjense que si yo acá cambio el dominio y el codominio, no sería una función. Fíjense que eso lo hice a partir de una función que solamente era inyectiva. Cuando yo hice ese cambio, ustedes me dirán, ¿por qué? No, porque se me ocurrió, tengo ganas de molestar. En realidad, no, o sea, cuando yo tengo una función, no tengo por qué hacer esto, de dar vuelta al dominio del codominio. Digo, bueno, vamos a jugar un rato. Total, hasta las 9:30 no tenemos nada que hacer. No, solo cuando es biyectiva pasa. Bueno, sí, está bien, es cierto. Solamente cuando es biyectiva pasa. Pero quería que lo vieran un poco. Está bueno lo que dijiste. Fíjense que solamente esta es inyectiva. Vamos con el otro ejemplo. Tenía otro ejemplo que era el 3,4. Aguárdenme que solamente voy a tomar el 3. Aguárdenme un poquito porque si no... Esta es la que están viendo. Me cierran los paint. Yo tenía preparado unos cuantos para poder jugar con ustedes. Bien. A ver... Hay bien uno que dice 3, creo que sí. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Vamos a hacer exactamente lo mismo y voy a sacar esto que dice 4. Así, no la ven porque la 4 no era función, me parece. Ni la 2 ni la 4. Bien, se me ocurre hacer el mismo juego.
La que ustedes tenían, la número 3, fíjense que no era inyectiva, no, sí era subyectiva, y por ende no era biyectiva, porque tiene que cumplir las dos. Vamos a hacer la misma relación. ¿Qué pasaría si yo hago el cambio al revés? Esto, Sí, una función. ¿esto es una función? ¿Lo hice bien? Sí. Entonces, ¿esta es la 3? No Esto es es una función. ¿Esto es una función? Esta. Ah, no, no. No, porque porque a B1 una tiene 2. le corresponden 2. Claro. Fíjense, y no es inyectiva, antes no es una función. Bien, me voy con otro ejemplo. En 3, 4, se ve que abrí cualquiera. Esto ya no lo necesita. Aguárdenme. 3, 4. Aguárdenme que tengo que sacar algo que no lo tenía preparado, les juro. 5 y 6. Ahí está. Acá vemos a los dos. Bien, voy a trabajar sobre el mismo, no sobre el mismo nada. Acá estamos. Disculpen la demora. Creo que ahí están viendo 5 y 6. El 5 está más arriba, aunque no se ve. Bien, fíjense, si acá yo hago la misma relación, pero al revés, esta era inyectiva, subyectiva, biyectiva. Y esta es función. Fíjense que es la primera de este juego que inventamos, de cambiar las cosas, de cambiar los roles, y esta que es biyectiva, me dio, cuando hice ese cambio, esa inversión, me dio una relación, ¿sí? Una función, o sea, tengo dos funciones distintas, pero función al fin. Y en este caso, cuando analice, fíjense que esto no va a ser función. No es. Y esta tampoco es biyectiva, esta es inyectiva, pero no es subyectiva. ¿Por qué hicimos este cambio? ¿Por qué hicimos este juego? Porque bueno, en realidad ahora lo que vamos a ver es un tema que se llama función inversa. Y inversa. Ahí estamos. ¿Cómo desarrollamos este tema de la función inversa? Dada una función f, cualquiera, que va de A a B, dominio en A o dominio en B, siempre que, eso lo tengo que decir, siempre que f sea biyectiva, voy a poder crear, hacer nacer, ¿sí? Tener una génesis, una nueva función que se llama función inversa y que tiene la característica, qué sé yo, le voy a poner un nombre, G, pero se lo voy a sacar ya. Tiene la característica que, ¿qué hace? Me cambia B por A. O sea, cuando yo creo una nueva función que toma el dominio de la primera como codominio y su codominio como dominio, creo una nueva función que se llama función inversa a la dada. La G es la función inversa de f. ¿Y qué características tiene? Que la función inversa tiene una característica fundamental, que el dominio de f es igual al codominio de G y el codominio de f es igual al dominio de, estoy poniendo bien, al dominio, estoy diciendo bien, el dominio de f igual al codominio de G. El codominio de f va a ser el dominio de G. Esa es la característica que tiene, que me cambia dominio por codominio. Pero para eso necesito
Si no, no puedo hablar de función inversa. Necesito que mi función sea biyectiva. Recién vimos poquitos ejemplos, pero eso que vimos se cumple siempre. ¿Sí? Si la función no es biyectiva, no tengo la posibilidad de hacer ese nuevo juego, ese cambio de roles, no lo voy a poder hacer. En general, a la función inversa no se le pone G, se la simboliza de esta manera. Y voy a escribirlo. Se la simboliza así. A ver si, ¿qué pasó acá? Ahí está, ahí quedó. Como f menos 1. O sea, dado una f, pongo f menos 1. Voy a aclarar algo de esta notación. En general, si yo tengo una función f y quiero obtener la función inversa, no le pongo g, o h, o p, o la letra que a mí se me ocurre. En general, cuando yo hablo de la función inversa, voy a poner f menos 1, si es la de f, ¿sí? Porque si es la de otra, vamos a poner amarillo, se ve horrible con el amarillo. Con el rojo se ve mejor, ¿sí? Si la función se llama f, a su inversa la identifico con f a la menos 1. Ojo con eso del f a la menos 1, porque es un símbolo. F elevado a la menos 1 es un símbolo, o sea, no quiere decir que es la potencia 1 negativa, o sea, no es 1 sobre f, ¿sí? Es un símbolo que identifica la función inversa, esa potencia menos 1. En realidad no es una potencia, porque no hay una operación de potenciación, sino que es un supraíndice, ¿sí? Que me está indicando que es la función inversa de f. En general, le ponemos ese nombre. Esto es en cuanto a la explicación de funciones inversas. La definición de función inversa, ¿qué me dice a mí? Que si yo tengo, lo mismo que antes, una función f que va de A a B, dominio en A, codominio en B, y además, esto lo tengo que decir, tal que, como dije antes, f es biyectiva, condición fundamental, porque si no, no puedo hablar de función inversa. Entonces, lo que voy a decir, o implica, ¿sí?, que va a existir una nueva función, ¿sí?, que yo la puedo llamar, como dijimos recién, f menos 1, bien escrita, f menos 1. ¿Y qué características va a tener esta función f menos 1? Que va a ir de B a A. Y además, ¿cómo se maneja esto? Por ejemplo, si f en un valor A me da B, o sea, si la imagen de A, perdón, si la imagen en un valor A me da B, o sea, si B es la imagen de A, ¿qué es lo que me va a pasar en f menos 1? Entonces, en la función inversa, fíjense que la función inversa me cambia el dominio por el codominio. Entonces, ¿qué voy a tener? A es un valor del dominio y B es un valor del codominio. En la inversa lo voy a tener cambiado. F menos 1 de B es A. O sea, A va a ser la imagen de la función inversa de B y B va a ser una preimagen de la función inversa. O sea, que va a tener como resultado A. Esa es la definición de función inversa. Si no hay dudas, sigo. Profe, ¿cómo se lee el A sub F igual B sub G? No entendí, perdóname. ¿Cómo se lee? O sea, ¿Cómo se lee? Sí, o sea, ¿cómo se dice esto? ¿conjunto de F o cómo es? Está bien. Acordate que esto es dominio y esto es codominio. Entonces acá leo. Cuando leo esto digo, el dominio de la función f igual al codominio de la función g. Y el codominio, B representa el codominio, ¿sí?,
En el caso de f representa el codominio. El codominio de la función f es igual al dominio, pero de la función g. ¿Escribí mal a esto? No, está bien. A de f, b en g. Perdón, lo dije mal. El dominio de f, y esto es el dominio esperen que estoy escribiendo mal. Dominio de f, ahí lo escribí bien, es igual a b en g. ¿Está bien? Dominio de f igual codominio en g. Está bien escrito. Y Sí. codominio en f, codominio en g. Ahora sí. Está bien escrito, sí. Me confundí yo. Dominio de f igual codominio en g, codominio de f, dominio en g. Ahí estamos. O sea, en definitiva, este que está acá va a ser igual a este. Me cambio el dominio de f por el codominio de g. Y el codominio de f va a ser el dominio en g. Bien. Si no hay preguntas, continuamos. Bien. Tenemos poquito tiempo, pero quiero dar algo nuevo. Vamos ahora a ver funciones reales. ¿Sí? En realidad, todo se llama funciones reales de una variable real. Esto no voy a poder avanzar mucho porque no voy a tener tiempo, pero quiero lo voy a retomar la clase que viene, esto de las funciones reales de una variable real, y vamos a ver qué quiere decir esto. Voy a hablar un poco, aunque no escriba tanto, pero es importante. Hasta ahora trabajamos con funciones, ¿sí? Y el dominio era A y el codominio era B. Usábamos estas siglas, estos símbolos, ¿sí? De A a B. Ahora yo me pregunto, el conjunto A era cualquier cosa y el conjunto B era cualquier cosa. Cuando digo cualquier cosa, el primer ejemplo que puse es, el conjunto A podría ser ciudades del país de Argentina, y la ley que me unía A con B era tal cosa es la ciudad de la provincia de, y ahí tenía B, que tenía un montón de provincias. Esa era una función, pero era una función cualquiera, ¿sí? O sea, era una función genérica. Nosotros en este curso vamos a trabajar con funciones reales de una variable real. Esas son las funciones con las que vamos a trabajar. ¿Qué quiere decir? Que en realidad nosotros ahora al dominio, ¿sí? Vamos a cambiar un poquito la cosa, y al dominio, en vez de ponerle A, le voy a poner df. ¿Se acuerdan que ustedes antes me dijeron por qué le puedo poner C, le puedo poner H, le puedo poner cualquier letra? Bueno, le voy a poner D de dominio, ¿sí? Que voy a poner así, D sub F, quiero decir dominio de F. Y al codominio, soy súper inteligente, súper original, le voy a poner C sub F, dominio y codominio de la función F, que serían los viejos conjuntos A y B. ¿Por qué le voy a poner así? Porque si el conjunto A son los números reales y el conjunto B son los números, en realidad no iguales. Voy a poner aproximado, aunque esto que estoy escribiendo no es del todo correcto, ahora lo voy a explicar. O sea, si el dominio es un subconjunto de los números reales y el codominio es otro subconjunto de los números reales, o sea, si en el dominio y en el codominio tengo números reales, la función se va a llamar función real de una variable real. Y esas son las funciones que vamos a estudiar nosotros a lo largo de todo el curso. Lo anterior fue una introducción que me va a servir, porque todos estos conceptos que vimos de dominio, imagen, función inyectiva, función subyectiva, función biyectiva, función inversa,
los vamos a seguir aplicando. Los vamos a adaptar a estas funciones, que son las funciones que las vamos a ver a lo largo de todo el curso. Entonces, si A, ¿sí? El conjunto A es, o son todos los números reales, o es un subconjunto de los números reales. O sea, si tomo todos los reales, o tomo algunos números reales, da lo mismo. Ya es una función real. Lo mismo para B. ¿Sí? Entonces, ahora la ley de la función, haciendo esta salvedad, las leyes de las funciones reales ya van a estar estructuradas no por conjuntitos, como vimos recién, por diagramas, o por, qué sé yo, Pablo es el hijo de Pedro, o Rosario es una ciudad de Santa Fe, Bariloche es una ciudad de Neuquén, etcétera, 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 ¿sí? Sino que ahora la ley, la F, va a venir dada por una expresión, por una fórmula, ¿sí? Y eso me va a dar la ligazón entre el dominio y el codominio. Como por ejemplo una función puede ser f de x igual a 2x más 1, donde a x, ¿sí, Lorelei? Profe, con que uno, o sea, el dominio o el codominio pertenezca a los reales es suficiente, o los dos tienen que ser números? Los dos tienen que pertenecer a los reales. Aunque no sean todos los reales, no importa. Claro, pero los dos tienen que ser números. Números reales. Si no, no es función real. Exactamente. Y estas funciones, como yo dije, son las funciones que vamos a ver de acá. O sea, que vamos a trabajar en funciones, en límite, en continuidad, en derivada, en aplicaciones de la derivada, en integrales, en aplicaciones de la integral, y no en sucesiones y series, pero nos van a ayudar, van a estar en naturales las funciones de sucesiones y series, que es un campo acotado de los reales, ¿sí? Es un subconjunto de los reales. O sea que vamos a trabajar siempre con funciones reales de ahora en más. Lo otro fue una introducción para que entendieran el concepto de función. Por ejemplo, esta es una función, f de x igual a 2x más 1, o también se puede escribir así, y igual a 2x más 1. Después vamos a ver por qué a f de x le puedo poner y. Eso es lo que vamos a ver más luego. A lo mejor ya en la próxima clase. Bien.